¿Cómo se empieza un podcast, tío? Hay manera de empezar un podcast Presentándote, y presentando al podcast. obviamente. Va, pues esto es la generación mejor preparada. Sois los dos primeros invitados. Enhorabuena, felicidades y nada, muchísimas gracias por estar aquí. O sea que empezamos. Gracias a ti por invitarnos Y por pagarnos el taxi, ¿no? por traernos un agua. Bueno, poco a poco. O sea, no lo quiero hacer muy impersonal porque al final nos conocemos y bueno. Borja y Martín son amigos de la carrera. Estudiamos Derecho y ADE aquí en la Universidad de Murcia. Y creo que puede ser interesante que los conozcáis porque básicamente han llegado lejísimos. En concreto, vienen de Madrid, o sea que han llegado súper lejos. Y bueno, nada, presentaros un poco. Empieza tú, Borja. ¿Qué hiciste después de Derecho y ADE y por qué vienes de Madrid? Vale, pues nada, yo después de Derecho ya hice 3 años en PwC, en la Big Four, como auditor financiero, y luego 1 año en Ámsterdam, en KPMG, también como auditor financiero. Y nada, yo después de la carrera estudié un máster y trabajé también como auditor financiero 1 año en BDO y actualmente estoy en Deloitte, en una Big Four también trabajando, en este caso, en el departamento financiero, sin auditor. Y vengo de Madrid pues, porque estaba trabajando allí esta semana. Por cierto, me gusta la idea de que hayas decidido lanzarte con un podcast 12 años después de que se popularizaran. O sea, es algo... Pero bueno, Seremos uno de los 6 millones de podcasts. seguramente. 6 millones uno. Joder, macho. A ver, tío, pues lo del podcast al final, vosotros me conocéis, sabéis que soy muy payaso, que no me da vergüenza grabarme ni que la gente me vea, pero, tío, creo que no había ningún podcast donde se hablase de verdad de personas de nuestra generación que le expliquen a personas más jóvenes las opciones de carrera que hay, sobre todo de carrera profesional y académica, porque yo al final, bueno, yo y vosotros, que lo hemos hablado muchas veces, salimos de la UMU, yo terminé el último año y yo no sabía lo que era una Big Four. Yo pensaba que con Derecho y ADE, pues bueno, o te dedicabas a la abogacía o no sé muy bien. O opositar. Sí, o opositabas, o te ibas a currar a un banco ahí de cajero, y el que tenía suerte y su padre tenía una empresa, pues acababa ahí picando facturas. Y yo decía, madre mía, no sé, esto del doble grado tampoco sé muy bien para qué sirve. Bueno, yo daría un matiz ahí. Diría que sí que hay podcasts, pero son podcasts de gente típico que está en banca de inversión en Londres, típico que está en banca de inversión en Hong Kong, gente que pues, bueno, sabía las reglas del juego mucho antes que nosotros, pero sí que no lo hay de gente normal, digamos, gente mundana como nosotros, estudiantes de la Universidad de Murcia. Exacto. Gente Así que que- de verdad acabó la carrera y no sabía Y dónde no sabía qué meterse. hacer. Tío, lo que estaría bien sería que explicaseis un poco, porque al final estáis, o sea, bueno, Borja ha pasado por 2 Big Four, tú estás en una, cómo se hace, o sea, cómo terminas la carrera y acabas currando en auditoría en una Big Four. Porque yo no sabía ni que había procesos de selección, yo me enteré de los procesos de selección hace 2 semanas, o sea que... Ujú. Bueno, si quieres empiezo yo. Yo entré básicamente porque conocí a 2 personas, 2 amigos míos de la infancia que estaban en una de ellas, concretamente en PwC, y una de la necesidad de hacer las prácticas de la carrera, básicamente, y de quedar con ellos en un cumpleaños y decir, oye, tengo que hacer las prácticas. Ah, pues yo estoy aquí, se está bien, el ambiente está muy guay, vente y pruebas. Y así hice el proceso de selección, un proceso de selección básico, típicos test de matemáticas, de inglés y el típico de lógica, lingüística, etcétera. Y nada, y con eso pues conseguí las prácticas curriculares de carrera y nada, y desde ahí hasta ahora. ¿Y tú? Yo fue un poco diferente, o sea, bueno, el proceso de selección obviamente también hay que pasarlo, pero digamos que yo venía previamente de BDO, que entré un poco haciendo las prácticas del máster y estuve 1 año haciendo auditoría y a raíz de ahí, sabiendo que, bueno, en mi caso yo hice el máster en consultoría y sabía que no quería dedicarme al mundillo de la auditoría y echando currículum pues me llamaron de Deloitte, de la oficina de Valencia y pues hice un proceso de selección típico de
pregunta, bueno, entrevista con recursos humanos, entrevista con el manager, entrevista con el socio, un poco de charla en inglés con la persona de recursos humanos, un poco más explicando del departamento y pues hasta ahora, que llevo ya casi, casi 4 años dentro. Al final, la gente también pinta los procesos de selección como muy complicados y yo creo que depende mucho de dónde esté la filial a la que aplicas, porque al final, lo que tú me has comentado de Murcia, o sea, estoy seguro que el proceso de selección de Price Madrid es una gincana para meterse, o el proceso de selección de Deloitte en Madrid, pues supongo que será mucho más complejo que el que puede ser en Murcia. ¿Recomendáis empezar por auditoría después de la carrera en Big Four o no? Yo aquí daría un matiz y bueno, en mi caso, por ejemplo, tampoco fue así. Es verdad que muchas veces los procesos de selección son bastante complicados y al final te lo dicen incluso ellos mismos. Quiero decir, si tienes 1000 personas aplicándote cada día o cada semana o te encuentras con una serie de candidatos, pues hay que aplicar un filtro. Y si el filtro es que tengas C1 de inglés, pues es el filtro que vamos a aplicar y el que no lo tenga no llega. Pero yo en mi caso que entré con algo de experiencia, es verdad que te quita unos cuantos filtros. Y ya obviamente el proceso de selección, la parte de las entrevistas la tienes que pasar igual, pero lo que es la primera llamada, ¿no? Que es un poco la que te da la puerta de entrada, es diferente. Yo diría que los mínimos son los mismos en todas las filiales, geografías, ubicaciones donde apliques. Tienes que tener un mínimo de inglés, tienes que tener un mínimo... O sea, sin esas pruebas que te comentaba antes no entras, pero tampoco son muy complicadas. Sí que es verdad que luego en oficinas más pequeñas yo creo que entra mucho más en juego el boca a boca, el que tú conozcas a este tío y sepas que curra bien o que es aplicado. Mientras que, por ejemplo, otras oficinas rollo Madrid, pues yo creo que al final nadie conoce a nadie, son 500 que entran cada año. Al final es diferente. Y en cuanto a si lo recomiendo, yo creo que es una muy buena opción para empezar. Sobre todo, por ejemplo, enfocándolo aquí en Murcia. Murcia solo tiene 2 Big Four, que son Deloitte y Price. Y es una buena opción para empezar, vamos. O sea, si no sabes muy bien qué hacer, si no lo tienes muy claro. Hay gente que tiene un plan de carrera dibujado cuando sale de la carrera, pero mi caso no era. Y yo creo que te da un poco esa opción de conocer empresas, sobre todo, pues yo qué sé, si te quieres quedar aquí en la región de Murcia, conocer las empresas más punteras de la región, ver cómo trabajan, un poco trabajar ahí de cerca, yo creo que es una buena opción. Tío, y, o sea, sí, yo creo que al final auditoría a esos niveles, pues lo que te da es aprender de verdad. O sea, porque yo me acuerdo, tío, la contabilidad que dábamos en la carrera de... Venga, vamos a adoptar una pérdida este año de 200 millones de euros para esta empresa. Y yo decía, madre mía, tío, pero ¿cómo va a adoptar una pérdida de 200 millones? Si en el hipotético caso de que la empresa sea real, tú dotas una pérdida de 200 millones, aunque al año que viene los beneficios sean reversibles. Pero, tío, ¿tú te crees que puede ir al banco esa empresa con 200 millones en pérdida? que no son ejemplos reales. Y ya cuando te enfrentas un poco a la realidad, sobre todo la realidad aquí de Murcia, de, joder, empresa agrícola o de transporte, que es lo que hay, dices, hostia, bueno, pues no era lo que vimos en la carrera, pero aprende. También aprende porque en consultoría se trabaja 12 horas o es mentira. Bueno, es verdad que aprendes mucho y muy rápido. Y al final el momento también para meterse, bajo mi punto de vista, es cuando acabas la carrera, poco después, porque lo que hablábamos, yo me acuerdo cuando terminamos la carrera que decíamos, no, es que tenemos que meternos un año o dos que nos exploten a tope y salirte de ahí, ¿no? Y aquí seguimos todavía. Pero, pero bueno, sí, lo de las 12 horas depende del día, ¿no? A lo mejor alguna más que menos, pero sí se trabaja bastante, dependiendo obviamente también de la época y del trabajo pues que tengas que sacar adelante. Pero bajo mi punto de vista, recomendable en términos de aprendizaje 100%. O sea, al final ninguna empresa te ofrece los recursos que te van a ofrecer ese tipo de empresas, porque facturan muchísimo, tienen clientes del nivel de empresas del IBEX. O sea, al final tienes acceso a muchas puertas que de otra forma no tendrías. Sí, sobre todo la curva de aprendizaje yo creo que es súper exponencial al principio. Y sobre todo destacaría que es un entorno dinámico dentro de lo que cabe y cambiante, en el sentido de que no estás un año currando en administración en la empresa X, donde vas a repetir el proceso un mes, el siguiente. Sí que basas tu trabajo en un proceso muy similar, pero
ves empresas diferentes, curras con gente diferente. Y yo creo que eso, la curva de aprendizaje es súper exponencial, vamos. Yo me acuerdo de alguna anécdota en COVID, saliendo de la torre a las 12 de la noche con la mascarilla puesta de ciertas personas diciendo, bueno, que hay que presentar el informe la semana que viene y el consolidado también lo revisa. No había toque de queda, ¿eh? No había toque de queda, para Auditoría Murcia. Teníamos, al menos yo cuando estaba, lo primero que sacaron era una autorización para que pudieras moverte. Y... Trabajo indispensable era, ¿no? El toque de queda no puede paralizar un informe. No. Lo ponía además en la ley, ¿no? Vale, a ver, bueno, has comentado tú cuando te has presentado que sí que estuviste en Big Four en Holanda, en Ámsterdam. Cuéntanos un poco por qué y las diferencias entre Big Four Murcia y Big Four Holanda. Abismales, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, yo había hecho un Erasmus fuera y también luego me fui un verano también al extranjero. Y tenía... Sí, pero cuenta a qué te fuiste. Que igual aquí la gente nos escucha y dice, el niño de papá le pagaron el intercambio. Cuenta qué fuiste. ¿El verano? Sí, me fui a currar a un parque de atracciones como dependiente en una tienda de... A doblar camisetas, a doblar camisetas, básicamente. En una tienda de Ohio, de Sandusky, en Ohio. Un verano, el mejor verano de mi vida, por cierto. Pero bueno, sí, me picaba el volver a irme y, digamos, trabajar en el extranjero propiamente dicho. No, ese verano fue un curro, pues nada, de verano. Y nada, bueno, tenía un par de opciones encima de la mesa y decidí al final Ámsterdam. Tenía un contacto ahí, un amigo que me habló bien y nada, la verdad que ha sido un año muy, muy guay. Las diferencias entre Big Four, abismales. Yo creo que ahí todo pasa mucho más despacio, los procesos de aprendizaje son mucho más lentos, todo es mucho más jerárquico, organizado. Que esto puede tener dos lecturas. Una de ellas, pues que se vive mucho más tranquilo. Y la segunda de ellas, que aprendes bastante menos. Estás expuesto a menos retos. Es un curro muy de ir, hacer tus 4 o 5 cosas y a las 5 caída de boli y para casa. Y para adelante. O sea, para que te hagas una idea, yo ahí pagan las horas extra. Cosa que, bueno, no se enteré Yolanda Díaz, ¿no? Y a partir de 80 horas ellos te empezaban a pagar. Se consideraba que hasta 80 horas pues entraba dentro de parte de tu bonus. Y yo este año, vamos, no llegué ni a 28 horas extra en todo el año. Tú cargabas todos los días. A lo mejor en un mes la ha cubierto. Sí. Pero para que te hagas una idea de lo lento que va y es muy diferente, muy diferente. Bueno, tío, a ver, también es que no sé dónde está la virtud, tío, porque el punto medio entre palmar salvajemente hasta las 12 en la oficina, porque hay que presentar un informe, y estar en Ámsterdam, pues aburrido, porque no te dan más trabajo. Es complicado encontrar ese punto medio, pero creo que es necesario. Sí que yo creo que cuando empiezas es necesario que te den un poco de caña. Sí. Porque si no, se te puede hacer bola. Sí. Bueno. No, iba a decir que también es importante que te toque un líder que sea organizado. Quiero decir, muchas veces las horas de más que echas son innecesarias, o sea, son por falta de organización, y cuando tienes un buen manager, un buen socio que es capaz de planificar eso, pues muchas veces te lo ahorra. Obviamente cuando hay que sacar el trabajo hay que sacarlo, ¿no? Y no vamos a decir que no hemos trabajado algún sábado o algún domingo, pero es verdad que por lo menos en mi caso pues han sido temas más puntuales. Dentro de lo malo pues tienes tu horario y salvo excepciones más puntuales en mi caso se va cumpliendo. También decir que la diferencia esta de horas tiene una relación muy directa con el fee que cobras a un cliente. O sea, quiero decir, la productividad esta famosa que llaman de España versus países del norte, etcétera, que básicamente es decir que están más capitalizados que nosotros. O sea, al final hacer una auditoría o hacer un encargo o hacer un deal o hacer una transacción de 50.000 euros cuesta en tiempo más o menos lo mismo que una de 500.000. El proceso es exactamente el mismo, simplemente la empresa a la que le haces el servicio es más grande y paga más. Pero quiero decir, el mínimo
lo tienes cubierto en ambas. Y cobrar 50.000 y cobrar 500.000 a empresas, pues yo ahí en KPMG pues teníamos Rituals o empresas así gigantes que pagaban un fee enorme, al final habían horas para todo el mundo. Sí, y que también te da digamos, te da la opción de meter a más gente en el proyecto, ¿no? Que la diferencia entre echar más o menos horas muchas veces depende del número de personas que haya. Si tienes 10 personas trabajando y de verdad son necesarias, pues a lo mejor sale a tu hora, pero si tienes 5 cuando necesitas 10, obviamente te toca palmar. Vale. Y bueno, Martín no se ha ido a Holanda, pero a Martín le cayó de regalo, Me cayó. te cayó estar ahí un poco involucrado en la empresa familiar, y la empresa familiar, bueno, pues es una asesoría fiscal. Ya lo digo yo, asesoría Sí, fiscal tenemos contable. una asesoría fiscal en Torre Pacheco. Y, Y tío, nada. al final, tú que sí que estás en contacto con la gran empresa, porque al final estás en Deloitte y el perfil de cliente que tienes, pues es una gran empresa, y también estás en contacto por la asesoría con la pyme y el autónomo, ¿dónde ves la diferencia? O sea, ¿qué consideras que hace bien una gran empresa y en qué falla la pyme y el autónomo? A ver, aquí, bueno, lo primero de todo, explicar un poco por qué me cayó, ¿no? Porque mucha gente tampoco me conoce y, o sea, me cayó básicamente porque murió mi padre hace 4 años y, pues, un poco la persona que en ese momento tenía la titulación para poder ponerse delante de la empresa era yo, porque justo acaba de terminar la carrera. Entonces también, bueno, era un momento complicado porque pues, yo no podía ponerme al frente al 100% de una empresa, pues no tenía ningún conocimiento y por eso también el hecho de estar compaginándolo hasta día de hoy incluso. Pero bueno, la diferencia pues, es también abismal, como decía Borja, ¿no? Al final en la asesoría, en el día a día, te encuentras con clientes pues más rurales, digamos, por ponerle un adjetivo, más personas pues, del pueblo, en mi caso, gente que en su día a día se dedica a su negocio, que intenta al final sacar adelante su negocio, enfrentarse a todas las trabas que le van poniendo por el camino, porque el principal problema que tiene una empresa pequeña, una pyme, son los costes fijos que tiene que asumir cuando la monta, bien darte de alta de autónomo, contrata a una persona, paga los seguros sociales, liquida el IVA todos los meses. Y claro, toda esa gente pues delega al 100% en ti. O sea, esa gente no tiene ningún contacto con lo que es nuestro mundo. O sea, no saben lo que es la contabilidad, tienes que explicárselo todo, no saben prácticamente ni hacer una factura, ni qué porcentaje de IVA tienes que aplicarle a la factura. Y sin embargo, en el otro mundo, pues tienes un director financiero de la empresa, un departamento de contabilidad, un programa que cuando haces una transacción automáticamente te emite la factura, que no tienes ni que ponerle tus números, o sea, lo tienes todo automatizado. Incluso hay gente muy profesional trabajando dentro. Entonces, en la Big Four, yo estoy acostumbrado a tratar con gente muy profesional, con un departamento financiero, de contabilidad, que trata de tú a tú, que en términos de nuestro trabajo. Y en el otro lado, pues te encuentras gente que no sabe por dónde empezar. Y sobre todo que no sabe cómo organizarse, en muchos casos cómo llegar a fin de mes, ¿no? Cómo puede afrontar los pagos que le vienen de Hacienda, de la Seguridad Social, de proveedores. Y esa creo que es la gran diferencia. O sea, el intentar explicarle a una persona que está intentando montar su negocio lo que tiene que hacer desde el principio. O sea, oye, me tienes que traer cada 3 meses todas las facturas y no me las puedes tirar. Y si compras algo, pide la factura a tu nombre. Algo obviamente relacionado con el negocio, ¿no? Sí, bueno. Y no la pierdas. Y entonces ahí está un poco el punto, ¿no? En un lado te peleas, no te peleas, sino que le insistes mucho al cliente en esos tipos de controles que obviamente en muchos casos no lo lleva, y en el otro lado son controles por todos sitios. Es un drama, tío. O sea, yo considero que es un drama que tengamos un tejido empresarial tan atomizado, porque al final el que genera empleo es la gran empresa. O Es sea, la que paga bien. y la que, claro, la que puede genera empleo de pagar, calidad. La que puede pagar La que bien. puede pagar, o sea, al final tú te encuentras, yo que tengo mi asesoría, tengo empleados, cuando llega a final de año te encuentras que a lo mejor has pagado un 35% de encargas sociales o un 40% en los sueldos. O sea, no podría yo pagarle más a mis empleados si no tuviera que pagar el 30% de su sueldo a Hacienda directamente. No se entiende eso. O yo como autónomo pagando todos los meses bastante, cuando a lo mejor no tienen ni los ingresos mínimos. O
O sea, no puede ser que tú cuando no llegas ni al mínimo, mucha gente no llega al salario mínimo y tiene que estar pagando 200, 300 euros de autónomo al mes. O sea, no tienes casi ni para comer y tienes que pagar el autónomo sí o sí. Es que es un drama. O sea, para que te hagas una idea, yo cuando estaba en Australia, que eso ya lo contaré en otro momento, tardé en darme de alta de autónomo literalmente 3 minutos. O sea, te metes en una web, rellenas un formulario, eres autónomo. Este es tu CIF, factura. Y a final de año ya hablaremos. Y a final de año tú haces tu declaración de la renta, pones todos los ingresos que has tenido ¿Quién va y a fin. eso? O sea, pero aquí lo que no puede ser es que una persona se quiera dar de alta de autónomo y empiece el primer día pagando 300 euros de seguro social. Hostia. Es un desincentivo, o sea... No, totalmente. Claro. Y luego que si cada año te suben la cuota, o sea, mucho... Al final no se incentiva, o sea, es que lo más difícil es ponerte por tu cuenta. O sea, al final tienes todos los meses una serie de costes fijos que no puedes afrontar, vamos. En muchos casos, obviamente ya hay gente que empieza y va como un tiro, pero tampoco es todo el mundo. Y es lo que tú decías antes, el tejido empresarial es el que mantiene. O sea, una empresa grande no le importa pagarte un poco más. Obviamente siempre no con limitaciones, pero quiero decir, tú haces una entrevista de trabajo y te ofrecen tu sueldo y te pagan mucho más que te puede pagar una pyme. O sea, es que una pyme no te puede pagar los sueldos que te puede pagar una empresa grande. Pues tío, hilando un poco con la temática del podcast que nos estamos yendo, el problema que veo es ese, tío, que al final en Murcia, pues lo que hay predominantemente son pymes pequeñas y es una pena que chavales que tienen talento, que al final, joder, han estudiado un ADE bilingüe, un derecho y ADE, un derecho, o sea, que al final da un poco igual lo que hayas estudiado, pero que tienen talento, acaben en la pequeña pyme ganando 1.200 euros, haciendo tareas repetitivas todo el santo día, porque no han conocido otra opción, pues porque nuestra prestigiosa Universidad de Murcia, o da igual, o la UCAM también, porque al final yo creo que la UCAM, tampoco conozco a nadie que esté en banca de inversión en Londres que haya salido de aquí de la UCAM. Nunca te han dicho, hostia, existen estas opciones, chicos. Igual, o existe la opción de emprender, que tampoco se comenta mucho en la carrera. Y ese es un poco el drama, pero... Es verdad que hemos tenido charlas de inspectores de Hacienda, de registradores de la propiedad, de juez del Tribunal Supremo, de muchas cosas que son muy bonitas si te tiras unos cuantos años estudiando. Pero de lo que tú decías, de emprendedores, al menos así rápido que yo recuerde... O de algún empresario... Bueno, sí, va el hombre este, ¿no? ¿Cómo se llama el del Pozo, que es amigo tuyo? Tomás. Don Tomás. Amigo. Sí que va alguna vez allá a la UMU. Amigo del podcast, además, ¿no? Amigo del podcast, sí. Don Tomás, si ve esto, puede venir cuando quiera. Le llamamos como patrocinador. Sí. No, pero es que además cuesta tampoco hacer o sea, digamos, impulsar algo a la gente que viene de la Universidad de Murcia. Quiero decir, esto es típica ley de Pareto, con un 20% de cosas que hagas tienes un 80% de beneficios. O sea, al final, el hecho de que haya un tío que vaya ahí a explicarle a los chavales de tercero, oye, pues tenéis que empezar, si queréis llegar... Hay estas opciones a salir de la carrera y si queréis entrar aquí, pues empezar a echar prácticas de verano. Si queréis entrar aquí, pues igual esperar hasta cuarto, o el inglés, o el francés, o mirar las alternativas que hay, o la posibilidad de irte fuera, a Suiza, a Londres, o a donde sea. O sea, lo poco que costaría, digamos, darle un impulso verdaderamente a eso, porque al final luego esa gente, por lo general, o el 80% de gente que se va afuera, porque en Murcia, pues, de una forma u otra no da esos medios o esas alternativas a la gente de aquí, es gente que va a volver. O sea, gente que seguramente volverá. Pues sí, solo hay que veros a vosotros. Es verdad que como en casa en ningún sitio. No, la verdad que aquí no llueve tanto como en Holanda. Es gente que volverá, seguramente ocupando puestos de dirección, ocupando puestos relevantes. O sea, al final te interesa, porque es gente que seguramente va a volver. O sea, el murciano no se va a Londres a querer vivir a Londres. ¿Quién quiere vivir en Londres? Eso decía el bueno de Martínez, que no hay españoles que tengan 40 años y que estén en Londres. Por mucha pasta que te den. Te quieres volver a Madrid o te quieres volver a tu ciudad de provincia, que no pasa nada, renunciando al 35-40% del salario, pero siendo feliz. Y ya está. Y hablamos del mundo de la empresa porque nosotros nos dedicamos a eso, pero hay que recordar que también hemos hecho derecho y hemos terminado la carrera sin ir a un juicio. O sea, no hemos pisado los tribunales.
O sea, ¿cómo no vas a un juzgado si hay gente obviamente que tenía claro que quería dedicarse al mundo de la abogacía y salvo que haya ido por su cuenta, no nos han llevado a un juzgado? O sea, sabemos dónde están porque sabemos dónde están si nos interesamos un poco, porque Murcia tampoco es tan grande y tenemos una ciudad de la justicia ahí muy bonita, pero no lo hemos pisado. O sea, no ha pisado un juzgado. Tú no sabes cómo es el juzgado hasta acá. ¿Qué me vas a decir a mí que soy abogado y no he ido? Joder. Sí, es curioso, o sea, eso que obviamente lo estábamos enfocando a que tampoco nos enseñan un asiento contable en condiciones, pero es que no pisan ni un juzgado estudiando derecho. Vamos, yo es que de hecho en la UMU yo quise ser funcionario de la Unión Europea porque vino un tío a darnos una charla traído por... Hablando de los beneficios de la Unión Europea. Pero para que te hagas una idea de lo que incentiva o lo que motiva a la gente joven, el que venga alguien 10, 15 años mayor a explicarle lo que ha hecho, cómo, dónde está y los beneficios, perjuicios que tiene el puesto en el que está. O sea, vamos, yo creo que se podría incentivar mucho más. Sí, o sea, creo que no cuesta llevar a una persona o encontrar a una persona que quiera ir a dar una charla de media hora o una hora a la UMU simplemente a contar su experiencia en el mundo profesional, vamos. Te ofrece voluntario, ¿no? Yo no me importaría, la verdad, pero... Nuria, sabemos que te gusta llevar gente a la UMU. Apunta. Apunta Martín. No la conozco, la verdad no me dio clase. Vale, pues por ir cerrando un poco, os voy a hacer la pregunta del podcast y luego una serie de preguntas rápidas. ¿Qué es el éxito para Borja? Ya estamos llegando al final. Estamos llegando al final ya. Entonces se pasa rápido. Sí. Un viaje acompañado como con tus cuando amigos. te lo pasas bien. Como cuando te lo pasas bien. Una noche de fiesta con tus colegas. Venga, va, ¿qué es el éxito para Borja? Pesado. El éxito es poder desayunar por la mañana. No. El éxito para mí es llegar al punto en el que lo que haces, lo que dices y lo que piensas es lo mismo. Y yo creo que yo todavía no estoy ahí. Porque lo que pienso dista de lo que hago y de lo que digo. Pero cuando llegas a ese punto yo creo que te puedes considerar exitoso. Al final, vamos, sí, yo creo que lo define perfectamente. ¿Ha cambiado tu definición del éxito a lo largo de tu carrera? Sí, yo pensaba que al principio el éxito radicaba en cuánto dinero entraba en tu cuenta bancaria. O sea que ha cambiado radicalmente. Eso, a mí me pasó lo mismo. ¿Y para ti qué es el éxito, Martín? Oye, me ha gustado lo del desayuno, ¿eh? No lo había pensado, pero el desayuno diario... el éxito es por desayunar tranquilo. Es muy importante, ¿eh? Yo muchos días que estoy allí en Pacheco, que voy allí a teletrabajar y me voy a desayunar con mi abuelo, para mí eso es un éxito, el poder hacerlo cuando voy. Y bueno, entrando más al otro éxito, yo creo que el éxito sería poder tener tiempo libre para hacer lo que quieras cuando quieras. Quiero decir, tener también la capacidad financiera, que al final es lo que te permite hacerlo, y a la vez el tiempo de poder hacerlo, ¿no? Siempre dicen que tienes tiempo pero no tienes dinero, o tienes dinero y no tienes tiempo, ¿no? Llegar a ese equilibrio de tener las dos cosas y decir, oye, este lunes me voy con mi novia, con mi mujer, con tu pareja, con quien sea, con tu amigo pues oye, a desayunar tranquilamente y no tener que estar pendiente del ordenador cuando... En la ecuación falta la salud. La salud también es muy importante. Eso es verdad que... La damos por sentada. La salud mental un poco dudosa. Nunca hay que darla, no hay que darla por sentada nunca, la salud. En cualquier momento te puede venir. Genial. Bueno, empezamos con las preguntas rápidas. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere? Nos da igual. Rápida, si nos vamos a enrollar, si no paramos de enrollar. No, estas tienen que ser rápidas, dinámicas. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos casi 40 minutos, ¿no? Está cronometrando. ¿Aprox? Aprox todavía entran. Venga, va. Preguntas rápidas y nos vamos. Directo a ver, cortita y al pie, ¿no? Venga, empieza Borja, que va lanzado. ¿Libro que recomiendes? Open, la biografía de Agassi. ¿Una película que te haya marcado? Cadena perpetua. ¿Una persona que admiras y por qué? Antonio Escotado, porque creo que cumple lo que he dicho antes de que lo que decía, lo que hacía y lo que pensaba era exactamente lo mismo. ¿Una canción que no puedes dejar de escuchar? La vida cañón, de Alcalá Norte. ¡Buah! ¿Un lugar que siempre te inspira? Hostia. Pasear por el centro de Murcia. Qué bonito, ¿no? ¿A quién nominarías como próximo invitado para el podcast?
Yo nomino a tu hermana, Juanfran. Creo que tiene buenas historias para contar. Bueno. Yo no, o sea, no soy capaz de responderla tan rápido, yo creo. Es que yo creo que este se las ha preparado, Se la ha preparado. Cosita al pie, ¿no? Venga, va, Martín, un libro que recomiendes. Aquí puedo contar una anécdota. Sí, puedes. Venga, va. A ver, yo es que no soy mucho de leer, la verdad, no podría recomendarte ningún libro porque no me he leído más que los del instituto. Pero cuando entré a Deloitte nos hacían una serie de preguntas, desde Recursos Humanos nos mandaban una serie de preguntas para que luego las mandaban al resto de personal para que te conociera, que yo esa segunda parte no la sabía. Total, que me pusieron, ya te digo, te ponen 6 o 7 preguntas de cuál es tu serie favorita, cuál es tu canción favorita, un poco lo que tú estás haciendo ahora. Y entre ellas, cuál es tu libro favorito. Y claro, yo que me acababan de contratar en una Big Four, digo, hostia, ¿cómo voy a decir que no tengo ningún libro favorito? Y me puse a preguntar por el grupo de mis amigos y me dice mi amiga Sara, pues mi libro favorito es La casa de Bernarda Alba. Y dije, ese me lo he leído en el instituto, fíjate, digo, porque yo tenía miedo de que me preguntaran, de que, oye, en plan del libro o algo. O sea, que menos que saber de qué va. Los pilares de la tierra. Y ahí fui yo que lo puse, La casa de Bernarda Alba. Y luego al día siguiente, cuando empecé en la empresa, vi que mandan el correo y solo seleccionan como 2 o 3 preguntas y en vez de haber puesto las típicas de la serie de deporte, habían puesto la del libro, con todos sus huevos. Y bueno, algún comentario me han hecho alguna vez, pero es verdad que que no tengo ningún libro que recomendarte. Pero Bueno. si tuviera que recomendarte alguno que tengo a mitad y bueno, a mí me gusta ese mundillo, Un paso por delante de Wall Street. Buah, ese está chulo. Así un poco al hilo del podcast. Ese está chulo. Una película que te haya marcado, Mamma mía, me encanta. una persona que admiras y por qué. Aquí te voy a decir 2. En el mundo profesional, a mi padre, sobre todo un referente para mí, y en lo personal, a mi madre. O sea, una persona con mucha fuerza que siempre tira de nosotros en los momentos buenos y los malos. Una canción que no puedes dejar de escuchar. Bohemian Rhapsody. Hostia. Un lugar que siempre te inspira. Pues, tío, un lugar que íbamos mucho antes de cualquier examen, así un poco para despejarnos, y seguimos yendo a la Fuensanta a ver el atardecer, llevarte ahí un par de cervezas y sentarte ahí en la barandilla un poco... Hemos ido alguna vez. Hemos ido. Un tío de Torre Pacheco que le inspira algo de Murcia, tío. O sea, menos arraigo. Y la ermita del Pasico de Torre Pacheco, ¿no? No hay mejor sitio que ese. Vale. Oye, y otro candidato para venir al podcast es Eso, Javier Blanco Pacheco, eminente cardiólogo, fuera del top 100 del MIR, 101, ¿no? Bueno, ahí Máquina. ¿Y tú a quién nominarías como próximo invitado para el podcast? Pues hombre, así un poco al hilo de lo de Borja, que ha nominado a tu hermana. Tráete también a tu madre que nos cuente un poco cómo empezó el asador y la historia suya, ¿no? Esas 2 generaciones por encima, no puede venir. Tráete sino a algún startupero, no sé, algo diferente, ¿no? Que no sigas con el mundo de la empresa, que es bastante aburrido. Muy aburrido. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias y nos vemos en la cárcel. Gracias Nos a ti vemos por en la invitarnos. cárcel.